La primera historia que te voy a relatar de esta pequeña recopilación nos la ha hecho llegar el señor Martín Leguizamón desde una ciudad de Argentina. Encuentro con una bruja. La historia que quiero contarles a continuación es una experiencia que tuve con una bruja real, y dicho suceso marcaría mi vida hasta la fecha de hoy. Hace aproximadamente 2 años yo era sargento de policías en una ciudad de Argentina. Siempre andaba en mi patrulla con un compañero, el cual era cabo. En una noche, como cualquiera que hacíamos rondín en un barrio, recibimos la llamada de emergencia de una familia, que era para asistir a su hogar, ya que al parecer un sospechoso había invadido su propiedad. Cuando llegamos al domicilio indicado, nos recibió una mujer, quien enseguida nos puso al tanto de la situación. Nos comentó que detrás de su casa, justo en el patio, había una silueta bastante extraña de una persona, por lo que decidimos entrar para ver de qué se trataba. Pero al hacer nuestro chequeo de rutina, no se encontró a nadie en aquel lugar. De pronto mi compañero atemorizado me llamó dando un grito muy fuerte. Rápidamente asistí al llamado y con un rostro lleno de pánico, me señaló hacia el techo para que pudiera ver con mis propios ojos lo que era aquello. En el techo de la casa había un ave de gran tamaño y de aspecto siniestro. Su silueta era idéntica a la de una persona entre la oscuridad. En ese preciso momento, aquella horripilante ave pegó el vuelo con una carcajada que hizo que se me erizara la piel y casi se me helara la sangre. Mi compañero palpitaba de una manera incontrolable, tratando de vencer el miedo y tomarlo con calma. Mi compañero y yo comenzamos a dispararle a diestra y siniestra. Para ser honestos, no supe hacia dónde apuntaba, ni con qué intención lo hacía, pues el miedo me invadía por completo. En repetidas ocasiones se escucharon esas horribles carcajadas, pero en aquella última, la gran ave salió volando lentamente, dejando risas llenas de terror por donde pasaba. Decidimos seguirla. Encendimos nuestra sirena e iniciamos la persecución. Íbamos a una velocidad bastante considerable. Llegamos al límite de aquel lugar donde había muchos árboles, así como lleno de maleza por todas partes, pues comenzaba la zona rural. En aquel momento se podía escuchar cómo aquella ave salida del infierno iba raspando con sus grandes alas las ramas secas de aquellos árboles. Se adentró lo más que nuestros ojos pudieron verla, y con una gran carcajada siniestra desapareció en el lugar. En ese momento otra patrulla llegó en nuestro apoyo. El oficial a cargo nos preguntó que de qué se trataba el asunto. De inmediato decidimos contarle todo lo sucedido, pero este no nos creyó. Pensó que todo lo habíamos inventado, o que era solo una tonta broma, ignorándonos y tachándonos de mentirosos. Hoy en día ya me retiré de la policía, pero aún sigo escuchando aquella horrible carcajada por las noches, y con frecuencia también en mis sueños. Aunque no tengo pruebas suficientes más que mi palabra, sé que ese horripilante ave no era nada más ni nada menos que una real bruja. El charro de la oscuridad. Historia compartida por la señorita Artemisa Jiménez. Hace un tiempo mi hermano Henry, el menor de todos los hermanos, apenas contaba con 16 años. Este era muy alto y delgado en aquella época. Desafortunadamente ya pintaba su amargo destino, pues jamás le gustó estudiar. Prefería andar siempre todo el tiempo de parranda con los amigos. La verdad es que tomaba mucho. La que sufría toda esa situación era mi mamá, que siempre lo andaba buscando por las calles para llevarlo a casa. En varias ocasiones esto sería hasta la madrugada, y ebrio a más no poder. Cada día mi hermano buscaba un lugar nuevo para que mi mamá no pudiera encontrarlo. Fue entonces hasta que mi hermano agotó sus escondites, y no teniendo otra opción, decidió reunirse con el grupito de sus amigos y subir a un cerro para así poder tomar a gusto. Esto en lo que hoy en día es la colonia del Carmen, rumbo al volcán extinto Teutli. Mi hermano me contó de su propia voz. Él y sus amigos sin preocupaciones llegaron hasta un lugar donde podían sentarse y beber como siempre. Después de los sucesos que vivieron en aquel lugar, todos fueron muriendo poco a poco. José Luis, Omar, otro chico también al que le decían Chillolín,
Esta es la más fichita del grupo, pues entraba y salía de la cárcel a cada rato. También fue Juan, y el que le apodaban el Diablo. Entre todos juntaron dinero para comprarse una botella, en plena oscuridad. Poco a poco comenzaron a embriagarse. Fue cuando entre la densa neblina que había en aquel lugar, se comenzó a escuchar el sonido de unos cascos de caballo que se iba acercando. Se paró justo enfrente de ellos mostrando su inmensa figura. Era un caballo de apariencia muy fina, de muy buen pelaje. Sus ojos eran muy rojos y humeantes. En ese momento no le tomaron ninguna importancia, ya que estaban bastante borrachos y no podían diferenciar la realidad con la imaginación. El caballo de pronto comenzó a bajar el cerro hasta llegar junto a un hombre, con vestimenta elegante de charro y botones brillantes con botas relucientes. En aquella época los únicos que portaban tal vestimenta eran los cantantes. Por tal motivo a mi hermano Henry le dio mala espina. El extraño hombre les ofreció una botella de licor, a lo que estos de inmediato accedieron. Comenzó a servirles a cada uno de ellos. Empezaron a platicar y entre copa y copa vaciaron aquella botella. El elegante sujeto insistió en ir por más alcohol al pueblo. Mi hermano Henry lo acompañó. En el transcurso del camino, dicho hombre le contaba sobre sus riquezas. Parecía un hombre normal, hasta que al llegar al pueblo notó algo muy extraño, pues cuando tenían que pasar por la calle donde se encontraba la iglesia, este hombre le dijo a Henry que debían de dar la vuelta, como si quisiera evitar ese lugar. Sin embargo, él seguía presumiendo su dinero, así como de su gran poder, hasta llegar nuevamente al cerro. Al llegar con los demás, mi hermano se percató que Juan no estaba, ya que había bajado por su cuenta por una botella. Aprovechando que casi todos estaban en el lugar, aquel hombre extraño les enseñó una bolsa con monedas de oro muy brillantes y se les ofrecía a cada uno. Jamás antes nadie había visto tal cosa. Estos, muy sorprendidos y asustados, querían huir del lugar, ya que la voz de aquel sujeto comenzó a cambiar drásticamente, mostrándose más grave. Mi hermano Henry le contestó: «Si Dios me hizo pobre, para toda mi vida así lo seré». Cuando terminó de decir esto, la llanta explotó y una gran llamarada se hizo notar. Aquel hombre se comenzó a transformar. Su piel se tornó verde con un aspecto baboso, sus ojos rojos como brasas. El sujeto se subió rápidamente al caballo y salió corriendo como alma que lleva el diablo, perdiéndose entre la oscuridad de la noche, mientras el aullido de un perro sonaba en todo aquel lugar. Todos quedaron en shock al presenciar tal suceso tan escalofriante. Algunos hasta lloraban de miedo, y a otros hasta lo borracho se les había quitado. En ese preciso momento llegó Juan corriendo muy asustado, ya que en su camino de regreso, vio como un enorme perro corría en su dirección, dando unos fuertes aullidos y haciendo su caminata más escalofriante. Cuando mi hermano me contó esta historia, la verdad es que no le creí. Pensé que había tomado algo más que alcohol en aquella ocasión, pero recuerdo que a partir de esa noche, tardó cerca de un año en animarse a salir a beber nuevamente. Juan es el único que aún vive. José Luis falleció de una congestión alcohólica. Omar en un terrible accidente en el estado de Puebla. El Diablo murió de cáncer. El Chillolín fue baleado. Y mi hermano Henry falleció de una cirrosis hepática. Tristemente en mis brazos quedó en el hospital de Joco. Muchos años después del fallecimiento de mi hermano, Juan terminó de contarme la historia que sus amigos y él vivieron, y que les costó la vida. Aún no entiendo aquello completamente. Aún sigo con algunas dudas. Solo sabría decir ahora que cualquier cosa que haya sido aquello que se les apareció en el cerro, no fue nada bueno. El maligno quiere llevarme. Historia compartida por el joven Jordan, desde la ciudad de Tetecala, Morelos. Esto me sucedió hace algunos años ya, cuando yo apenas tenía 13. Comenzó una tarde llegando de la escuela. Recuerdo que me acosté bajo un ciruelo y me quedé profundamente dormido. Me sucedió lo que todos llaman la subida del muerto, cosa un poco normal para muchos,
y en ese entonces también para mí. Con el paso del tiempo en ese lugar, hicimos una pequeña casa de lámina de cartón, y muchas noches me sucedía aquello. Cada vez fue incrementando y las pesadillas cada vez eran más fuertes. Lo comento así porque había noches donde ya ni podía respirar y sentía que iba a morir. En ese tiempo veía animales de tamaño anormal y a una mujer descarnada muy siniestra. En una ocasión llegué a ver a la muerte con un vestido rojo y con un cuchillo queriéndome atacar. Comencé a hacer de todo para que eso desapareciera. Yo soy creyente de Dios y por eso mismo comencé a rezar. Rociaba agua bendita en toda la casa y todo esto funcionaba, pero solo por un pequeño lapso de tiempo. Después aquello regresaba aún más fuerte. Tanto fue el daño en mi mente que tuvieron que llevarme a curar con una señora. Ella hizo su trabajo y al final me entregó una oración que tenía que rezarla cada noche. Al principio lo hacía al pie de la letra y todo fue desapareciendo, pero me confié pensando que todo aquello ya no iba a suceder de nuevo. Dejé de hacerlo y como era de esperarse, los ataques volvieron. Y a pesar de hacer la oración nuevamente, esta ya no funcionó. Actualmente tengo 37 años y esa cosa aún sigue acechándome. Ahora tengo que usar un rosario bendito, ya que si no lo traigo puesto, ese ser me ataca. Me recomendaron que le hablara, que quizá algo quería, o algo quiere darme. Nunca me atreví a hacerlo, ya que me imaginaba que si lo hacía y me contestaba diciendo que me quería a mí, sería algo muy fuerte. Eso me asustaría demasiado. En una ocasión me armé de valor y lo hice, pero no sucedió nada. Aquel ser solo se reía de mí mirándome a los ojos fijamente. Muchas veces se me presentó como personas cercanas a mí, o conocidas. A veces simplemente como algo espantoso. Nunca supe realmente qué era aquello. Si se trataba de alguna brujería o algo así. De lo que sí estaba seguro, es que algo malo había en mí. Posiblemente en algún momento había agarrado un mal allí en mi casa, pues a un lado de donde vivo, hay una señora que se dedica a hacer brujerías. Mi terreno antes era baldío, y quizá la señora aventó algo en este lugar. En una ocasión cuando venía llegando a mi casa de un baile, antes de entrar, vi como en un árbol que había afuera, estaba postrada un ave de tamaño descomunal y en color blanco, pero su cara no parecía pertenecer a un ave. Eran las 2 de la mañana, así que el miedo se apoderó de mí, y rápidamente saqué las llaves para entrar a mi casa, pero la llave no entraba, y mientras trataba sentía como un escalofrío recorría mi espalda, y sintiendo como una presencia se acercaba. Fue entonces cuando busqué una piedra para volar el candado. Me agaché para recoger alguna, y cuando me levanté vi como aquella ave me observaba ahora desde el techo de mi casa. Corrí rápidamente para probar la llave nuevamente. Esta vez funcionó. Me metí por un machete o algo que me ayudara a defenderme por si algo pasaba, pero cuando volví, aquella ave ya no estaba, dejando un frío helado en el ambiente. Hasta la fecha sigo sintiendo esa sombra. Incluso he salido a trabajar muy lejos, y aquella ave se me aparece donde quiera que yo ande. Muchos dicen que quizá tengo un don, no lo sé, pero de lo que sí estoy seguro, es que eso no es nada bueno, que algo quiere de mí. Muchas veces llegué a ver una carreta vieja con un gran caballo, pero sin un jinete que la dirigiera. Solo llevaba consigo un ataúd negro. Eso fue muy recurrente, y como todo lo anterior, formó parte de mi día a día. Actualmente ya tiré la pequeña casa, ya que se sentía un ambiente muy pesado ahí. Aún así, aquella sombra me sigue donde quiera que vaya, como ya lo dije. En mis sueños, en mis caminatas de noche. No sé qué es lo que quiera de mí, y quizá nunca lo llegue a saber. No sé cómo detenerlo. Lo único que puedo decir ahora es que agradezco a Dios infinitamente que el maligno aún no me haya llevado con él. Las siguientes historias que te voy a relatar a continuación nos las ha hecho llegar la señorita Evelia Román desde Nezahualcóyotl, Estado de México. Vivencias de un suscriptor. Mi padrastro era quien me contaba que por aquellos años de los 70s, cuando él era muy joven aún, fue comisario del pueblo. Su labor era garantizar la seguridad del lugar,
pero también organizaba trabajos comunitarios, donde alguien de la familia tenía que contribuir en mano de obra. Al día se congregaban 10 personas aproximadamente, y al finalizar la jornada, alguien se tenía que quedar para cuidar las herramientas, mas nadie quería hacerlo. Así que decidieron contratar a un señor ya de edad, al cual le pagaban $1 cada quien. Entre las muchas guardias que aquel hombre hacía, hubo muchas veces en las que dice haber visto cosas fuera de lo común. Contaba que a menudo veía a los chanitos, que en aquel tiempo se les llamaba así, a seres pequeños desnudos que cuidaban manantiales, ríos o arroyos. Contaba que los veía salir de esos lugares. Traían sobre sus manos instrumentos hechos de oro y bailaban entre ellos. Actualmente se dice que los chanitos aún existen. Les llevan comida de vez en cuando, mezcal o tequila. Esto para que se sientan a gusto estando ahí y no dejen que el río o manantiales se sequen. En otra de aquellas ocasiones mi tío comenta que él estudiaba libros de brujería. Muchas noches mientras lo hacía, escuchaba chiflidos como si alguien le hablara desde la parte de atrás de su casa. A medianoche todos los días escuchaba cómo pasaba un trote de caballo. Una noche, sintiendo mucha tentación, abrió la ventana para observar de qué se trataba aquello. Allá había un árbol de amate muy grande, y justo frente a este estaba un caballo negro que de las patas le salían fuego, y en el rostro del animal figuraba una persona. De sus ojos dice que emanaba fuego. En ese instante mi tío cayó desmayado. Le aconsejaron que mejor dejara de estudiar aquel libro, y que mejor lo quemara. Así lo hizo y desde entonces jamás volvió a ver aquel caballo. Cerca de donde vivo hay un pueblo muy cercano. En ese lugar hay una cueva que tiene una pequeña entrada, pero esta es muy larga por dentro. Mi mamá fue una vez cuando estaba embarazada de mi hermano. Dice que entraron a la cueva todos agachados por la altura de la misma. Dentro de esta había huellas de caballos y al fondo había un río que pasaba por ahí. A sus costados había bolsas con monedas de oro muy brillantes, pero para alcanzarlos tenían que cruzar por una pequeña madera, y cuentan que cruzándola ya no se podían regresar. Mi mamá ya no pudo continuar ya que había caminado demasiado, y al estar embarazada esto era muy cansado para ella. Aún así, se dice que muchos han entrado por el botín, pero ya no han regresado jamás. No se sabe qué es lo que pase con esas personas o quién lo hace. Hoy en día esa cueva aún sigue siendo un gran misterio, y seguirá siéndolo por muchos años más. Cuando me casé pasaron 3 meses y me embaracé. Con poco tiempo de embarazo tuve varias amenazas. A los 5 meses mi hijo nació. Estuvo hospitalizado por 1 mes. Me lo entregaron el día 14 de enero. Él había nacido el 9 de diciembre. A los 20 días de que él nació lo operaron, y llamamos a un sacerdote para que lo bautizara aún estando en la incubadora. Se llamaría Eric, pero por los nombres de los santos del día en que nació, decidí ponerle Diego de Jesús. Aún no entiendo cómo es que pude cambiar de opinión tan rápido. Por la operación mi niño comía por medio de una manguera pegada al estómago. Así pasó mucho tiempo. A veces estaba en mi casa y varios días en el hospital apoyándolo. Hasta que logró estabilizarse me lo pude llevar a casa. Pero pronto comenzó con un dolor de estómago muy fuerte. Me lo llevé a la clínica en Ignacio Zaragoza. Me dijeron que él estaba bien, solo que su intestino estaba un poco inflamado. Esto sucedió un día domingo. Al amanecer mi hijo estaba vomitando sangre. Mi primo me dijo que lo llevara de urgencia a un hospital. Cuando llegamos lo metieron donde entran los pacientes más graves. Salió el doctor y me dijo que si creía en Dios me encomendara a él por la vida de mi niño, ya que estaba muy mal de salud. Yo intentaba hacérmela fuerte, pero no lo podía conseguir. Mi esposo llegó más tarde, mis tíos también, cuñados y suegros. Pasó el transcurso del día y comenzaba a anochecer. Alguien tenía que quedarse ahí con él. Mi esposo decidió que él iba a hacerlo. Me fui a casa a descansar y regresé al día siguiente a la hora de visita. El día miércoles una mujer con una Biblia en sus manos salió a darme ánimo. Y aunque en mi mente pensaba que todo estaba mal, yo aún creía en el fondo de mi corazón que él se iba a curar, que él iba a estar sano. Me recosté sobre un sillón y me quedé profundamente dormida. Al despertar vi como una mariposa pequeña con colores gris y blanco volaba sobre mí. Sin pensarlo y sin saber de dónde me nació hacerlo, le dije: «Dile a Dios que muchas gracias por todo.
Sentí como si estuviera soñando. En aquel instante mi esposo llegó corriendo, subió al piso donde estaba mi hijo, y solo escuché cómo golpeaba la pared. Supe que mi pequeño había fallecido. Mi cuñado subió a calmarlo. Arreglamos todo para llevarnos su cuerpo. Mientras mi esposo esperaba en el hospital, yo me fui a casa para hacer los preparativos. Cuando entré al cuarto de mis suegros, vi cómo la misma mariposa que había visto en el hospital volaba junto a mí. Mi cuñada trataba de sacarla. En ese momento le dije que la dejara en paz, que yo la acababa de ver en el hospital cuando mi hijo había fallecido, que significaba algo su presencia ahí. En mi ser pasaba que aquella pequeña mariposa se trataba de mi pequeño yendo a su destino formado en un pequeño ser. Me dolió mucho perder a mi hijo, y sé que a pesar de su fallecimiento, él me pudo saludar por última vez, mientras poco a poco volaba donde tenía que llegar. Actualmente Dios me bendijo nuevamente con 2 princesas. Aún así, nunca olvidaré a mi pequeño, que a pesar de que no está en mis brazos, sigue estando conmigo, pero ahora en forma de un ángel.